Adelaida levantó la vista del monitor y se frotó el puente de la nariz. Las cifras de los informes de marzo se desdibujaban ante sus ojos, y no había soltado la calculadora desde hacía 3 horas. La oficina de El Dorado Trading Company estaba sofocada. El aire acondicionado no funcionaba bien, y al otro lado de la ventana, el sol de Guadalajara abrazaba el asfalto. El ventilador del techo giraba perezosamente, limitándose a mover el aire caliente de una esquina a otra. La jornada laboral empezó como de costumbre. A las 8 de la mañana se sentó en su mesa, en un rincón del departamento de contabilidad, y empezó a ordenar el papeleo que se había acumulado durante la noche. Proveedores de distintos estados enviaban facturas, albaranes, requerimientos de pago. Había que comprobarlo todo, introducirlo en el sistema y calcular los impuestos. Era un trabajo monótono, pero exigía una precisión absoluta. Al director Rodrigo le gustaba decir que la contabilidad es el corazón de cualquier empresa. De la exactitud de los cálculos dependían los beneficios de la empresa, y por tanto, los sueldos de todos los empleados. Adelaida se tomaba muy en serio su trabajo. Nunca cometía errores y siempre presentaba los informes a tiempo. Sus compañeros la respetaban por su profesionalidad, aunque no eran especialmente amigos en la oficina. Adelaida, ¿vas a tardar mucho?, le preguntó Carmen, una compañera del departamento de compras. Son las 6 de la tarde. Todo el mundo se ha ido. Adelaida miró a su alrededor. Efectivamente, estaban las dos solas en el despacho. La gran sala, con sus hileras de mesas, parecía desierta, sin el habitual murmullo de voces y ruido de llaves. Tengo que cerrar el saldo mensual, dijo sin apartar los ojos de la pantalla. Los proveedores de Puebla nos enviaron facturas con errores y tenemos que recalcularlo todo. O se equivocaron o nuestros gestores ordenaron algo mal. Carmen era una mujer de unos 50 años que llevaba más de 10 en la empresa. Conocía los entresijos del negocio comercial y a menudo ayudaba a Adelaida a resolver situaciones difíciles. Ya estamos otra vez, Carmen negó con la cabeza. Su sistema contable es del siglo pasado. La mitad de las partidas se introducen incorrectamente. El hilo IBA se contabiliza al revés y luego tenemos que corregir sus errores. Ya lo arreglaré yo, dijo Adelaida cansada. Carmen recogió sus cosas y se dirigió a la salida, pero en la puerta se dio la vuelta. Adelaida, no te ofendas por mi intromisión, pero últimamente estás un poco triste. ¿Problemas en casa? Adelaida se quedó paralizada sobre el teclado. Hasta los de fuera se dan cuenta de su estado de ánimo. Aunque Carmen no era una intrusa. Trabajaban en departamentos vecinos desde hacía 3 años. A veces comían juntas y hablaban de temas de trabajo. Estoy bien, solo estoy cansada, dijo. Ya veo. Bueno, cuídate. Y cuida también de tu marido. Los hombres buenos escasean hoy en día. Carmen se marchó, dejando a Adelaida sola con sus desagradables pensamientos. ¿Es Fernando un buen marido? Antes parecía bueno. Ayudaba en casa, le hacía regalos en vacaciones, la felicitaba. Se conocieron en una discoteca hace 6 años. Él trabajaba de vendedor en una ferretería y ella estaba en el último curso de la carrera de económicas. Fernando parecía serio, fiable, con planes de futuro. Salieron juntos 2 años y se casaron. La boda fue modesta. Familiares, unos pocos amigos, un pequeño café. No hubo luna de miel. Estaban ahorrando dinero para un piso. Adelaide no se arrepentía de nada. Lo principal era crear una familia, construir una vida juntos. Los primeros años de matrimonio transcurrieron tranquilos. Fernando consiguió un ascenso, ella un trabajo en El Dorado. Compraron una casa, la amueblaron, planearon tener hijos. Pero los hijos no salieron, y con el tiempo este tema se volvió doloroso. Los médicos no detectaron problemas graves. Aconsejaron no ponerse nerviosos y esperar. La espera se alargó y en algún momento de este proceso empezaron a distanciarse el uno del otro. Cuando las manecillas del reloj dieron las 7 de la tarde, Adelaida por fin guardó el archivo y apagó el ordenador. Las cifras de los informes por fin cuadraban. El balance mensual estaba listo. En la bolsa llevaba los alimentos que había comprado durante la pausa para comer: tomates, aguacates, pollo y especias. Planeaba hacer enchiladas, que a Fernando le habían encantado en los primeros años de su matrimonio. O quizá aún le gustan, pero no lo demuestra. El viaje a casa por el centro de Guadalajara duró casi 1 hora.
El autobús se arrastraba lentamente entre el tráfico por la avenida Chapultepec, entre centros comerciales y edificios de oficinas. Adelaida se sentó junto a la ventanilla y contempló las calles que le resultaban familiares. En las aceras había vendedores de fruta y refrescos. Escolares con uniformes azules volvían de clases extra. Oficinistas agolpados en las paradas de autobús. Una tarde cualquiera en una gran ciudad mexicana llena de sencillas preocupaciones humanas. Guadalajara era la ciudad natal de Adelaida. Allí creció, estudió y conoció a su marido. A pesar de todos los problemas de tráfico y medioambientales, le encantaban las calles, las plazas, los viejos edificios del centro. La ciudad vivía su propia y rica vida, y cada uno de sus habitantes formaba parte de esta gran historia. Su casa estaba en el barrio de Zapopan, un bloque de casas de una planta con pequeños patios. Fernando la había comprado hacía 5 años, cuando le ascendieron en la empresa de electrónica Electromex. Entonces parecía el comienzo de una nueva vida. Una casa propia, un trabajo estable para los dos, planes para tener hijos y un futuro juntos. Adelaida recordaba cómo habían elegido juntos la pintura para las paredes y discutido sobre dónde colocar el sofá. Fernando había estado entonces lleno de entusiasmo, trazando planos para la reforma, dibujando esquemas para la disposición de los muebles. La casita, con sus paredes de terracota y su tejado de tejas rojas, parecía acogedora. En el patio había 2 limoneros y una bugambilla, que Adelaida había plantado el primer año que vivieron aquí. En verano, las flores convertían el patio en una brillante mancha de púrpura y rosa. La llave giró en la cerradura con un clic familiar. La televisión estaba encendida en el salón, mostrando las noticias de la noche. Fernando estaba sentado en su sillón favorito, uno viejo de cuero, comprado antes de casarse. Hacía tiempo que el sillón había perdido su forma, el cuero se había agrietado, pero él no había accedido a tirarlo. Fernando no levantó la cabeza al verla. Solo hizo una leve inclinación de cabeza a modo de saludo. «Hola», dijo Adelaida, dejando el bolso sobre la mesa, cerca de la entrada. «¿Cómo va el trabajo? ¿Has cerrado ese pedido con la cadena de supermercados?» «Muy bien», respondió, sin apartar los ojos de la pantalla. «El pedido se reprogramó para la semana que viene». Su voz sonaba indiferente, como si estuviera contestando a un desconocido. Fernando solía hablar largo y tendido sobre su trabajo, compartiendo éxitos y problemas. Ahora todo se reducía a respuestas de una sola palabra. Fue a la cocina y empezó a ordenar la compra. Los tomates estaban maduros y blandos, los aguacates en su punto. A Adelaide le encantaba cocinar. Se sentía cómoda en el proceso. Cortar verduras, mezclar especias, vigilar el fuego. Todo era sencillo y claro, a diferencia de las relaciones humanas. La cocina era pequeña pero cómoda. La amueblaron juntos, eligiendo cada detalle. Fernando insistía en una cocina grande. Adelaida quería más armarios. Al final llegaron a un acuerdo y la cocina resultó funcional y acogedora. En el alféizar había macetas de albahaca y perejil que Adelaida había cultivado para cocinar. Encendió los fogones y sacó una sartén familiar, regalo de su suegra por su segundo aniversario de boda. Por encima de la pared se oía el sonido de la televisión, con la voz del presentador hablando de accidentes de tráfico en la periferia de la ciudad. Siempre había muchos accidentes en Guadalajara. Los conductores conducían de forma agresiva, no respetaban las normas. «La cena estará lista en media hora», gritó en el salón, mientras cortaba el pollo. «No tengo hambre», respondió. Adelaida se quedó helada con el cuchillo en la mano. Fernando siempre comía bien, sobre todo después del trabajo. Tenía buen apetito y apreciaba la comida casera. Solía entrar en la cocina, rodearle la cintura con el brazo, mirar las ollas, preguntar qué se estaba cocinando. A veces intentaba ayudar, aunque cocinaba mal. Ahora ni siquiera se levantaba de la silla. Siguió cocinando, aunque se le había quitado el apetito. El pollo chisporroteaba en la sartén, llenando la cocina de su aroma familiar. Adelaida añadió cebolla, ajo y pimiento rojo. Movimientos automáticos, perfeccionados por años de vida familiar. ¿Podría Fernando tener realmente problemas en el trabajo? Un puesto directivo exigía interactuar constantemente con la gente, resolver conflictos, cumplir los objetivos de ventas. Los jefes presionaban, los clientes estaban de mal humor, la competencia crecía. Las cosas eran inestables en el sector de la electrónica. Arriba y abajo,
Todo dependía del tipo de cambio del dólar y de las entregas de Asia. Pero el estrés del trabajo nunca había afectado tanto a su relación. Fernando era capaz de separar el trabajo de casa, entrar y cambiar a la vida familiar. Hablaban de planes para el fin de semana, veían programas de televisión, iban de visita a casa de amigos, simples placeres que hacían la vida más agradable. Adelaida recordó su última salida juntos. Había sido hacía unos 3 meses. Habían ido al cumpleaños de Carlos, un compañero de Fernando. Una pequeña fiesta en el patio trasero de una casa particular. Guitarra, canciones, barbacoa. Entonces Fernando seguía siendo el de antes, bromeando, charlando con la gente, cogiéndola de la mano. ¿Pero qué cambió entonces? El teléfono de Fernando sonó en el salón. Una conversación corta, una voz apagada. Adelaida no podía distinguir las palabras, pero la entonación era inconfundible. No era de trabajo ni amistosa, algo más personal. ¿Quién ha llamado?, preguntó cuando terminó la llamada. Un colega, relacionado con el trabajo. Las 6 de la noche, tenemos un problema con la entrega de un frigorífico. El cliente está nervioso. La explicación parecía plausible, pero algo en la voz de su marido la hizo desconfiar. Fernando hablaba un poco más rápido de lo habitual. No hacía contacto visual. Los pequeños detalles que una esposa nota después de años juntos. Cuando las enchiladas estuvieron listas, Adelaida puso la mesa en el pequeño comedor que había junto a la cocina. Un mantel blanco que su madre le había regalado para inaugurar la casa. 2 platos con flores azules compradas en el mercado local. Un mobiliario sencillo, pero acogedor. Fernando, la cena está lista, dijo. Se levantó de la silla de mala gana y se acercó a la mesa. Fernando era de estatura media, fornido, con el pelo corto y negro y un pequeño bigote que llevaba desde hacía muchos años. A sus 35 años aparentaba más edad de la que tenía. El trabajo de vendedor no era fácil, requería una atención constante. Los clientes podían ser malhumorados, los jefes exigentes, los competidores agresivos. «Huele bien», dijo sentándose frente a mí. Era el primer cumplido en semanas. Adelaida sintió una alegría inesperada ante una frase tan sencilla. ¿Quizá no estaba todo perdido? Los tomates están buenos hoy, dijo mientras le servía una ración. En el mercado, el vendedor dijo que venían de Sinaloa. ¿Qué tal el día?, preguntó ella mientras empezaban a comer. Lo de siempre. Me reuní con clientes, hice pedidos. Llamó un nuevo proveedor de Monterrey. Quiere un contrato para electrodomésticos de cocina. ¿Es bueno? Ya veremos. Sus precios no son malos, pero tenemos que comprobar la calidad. En este negocio, la reputación es más importante que un beneficio rápido. La conversación recordaba a los viejos tiempos, cuando solían discutir asuntos de trabajo durante la cena. Adelaida se sintió esperanzada. Quizá Fernando solo estaba atravesando un periodo difícil y ella estaba dramatizando demasiado la situación. Pero entonces sonó su teléfono. Fernando reaccionó al instante, cogió el teléfono y leyó el mensaje. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Por primera vez en toda la noche parecía realmente interesado. ¿De qué se trata?, preguntó Adelaida. Un colega me ha enviado un chiste. Cuéntalo. Es una tontería, no tendrá gracia. Tecleó una respuesta rápida y guardó el teléfono. Pero en un minuto volvió a vibrar. Y de nuevo la sonrisa. Y de nuevo la respuesta rápida. Adelaida observó este juego y se dio cuenta de que no tenía nada que ver con bromas. Había algo personal en la correspondencia que emocionaba más a su marido que la presencia de su propia esposa. Quizá deberíamos dejar el teléfono a un lado durante la cena, sugirió con cautela. Fernando la miró sorprendido, como si hubiera dicho algo inapropiado. Es el trabajo, Adelaida. No puedo ignorar a los clientes. ¿A las 8 de la noche? En las ventas no hay horarios fijos. El cliente llama cuando le viene bien. Lógico, pero algo no cuadraba. En sus 3 años como gerente, Fernando nunca había recibido tantas llamadas de trabajo por las tardes. Y desde luego, los correos electrónicos de trabajo no le habían hecho sonreír tanto. Comieron el resto de la cena en silencio. Fernando terminó rápidamente su ración y volvió al teléfono. Adelaida masticaba mecánicamente. La comida parecía insípida. El ambiente en la mesa era pesado, tenso. ¿Por qué no nos vamos este fin de semana? Sure, sugirió ella, cuando fueron al salón a tomar el té. Hace mucho tiempo que no salimos. ¿O ir al cine? Estoy muy cansado, respondió Fernando, acomodándose en el sillón.
Solo quiero relajarme en casa, y en el cine de hoy en día ponen mucha basura. Antes les gustaba ir al cine del centro comercial Galerías Guadalajara. Elegían una comedia o una película de acción, compraban palomitas y se cogían de la mano en la sala oscura. Después de la función, iban a un café, comentaban la película, hacían planes para la semana. Eran sus citas tradicionales, sencillas pero significativas. ¿Y a la dacha de sus padres? Adelaida no se rindió. Mi madre me llamó para invitarme a pasar el fin de semana. No quiero ir a casa de mis padres. Allí siempre hay una sola conversación. ¿Cuándo estarán los niños? ¿Por qué aún no se han comprado un coche? ¿Por qué no gano lo suficiente? Era verdad. A los padres de Fernando les gustaba mucho dar consejos y hacer preguntas incómodas. Pero eso no les detuvo antes. Viajaban a visitar a la familia al menos una vez al mes, ayudaban en las tareas domésticas y participaban en las vacaciones familiares. Adelaida preparaba té con menta y limón en una vieja tetera que había heredado de su abuela. Les gustaba sentarse a tomar el té por las tardes, hablar de planes, compartir sus impresiones del día. Fernando contaba anécdotas divertidas sobre los clientes. Ella se quejaba de los caprichos de los proveedores. Conversaciones familiares corrientes que crean cercanía entre las personas. Ahora todos estaban en silencio, sumidos en sus propios pensamientos. Fernando cambiaba de canal con el mando a distancia, deteniéndose en el fútbol, luego en las noticias, después en una telenovela. No estaba especialmente interesado en ningún programa. La televisión era solo un fondo para sus propios pensamientos. El teléfono volvió a sonar. Fernando reaccionó al instante, cogió el teléfono y empezó a leer el largo mensaje. En su rostro apareció una expresión de interés que Adelaida no había visto en mucho tiempo. Tecleó rápidamente una respuesta, pero no guardó el teléfono, sino que siguió sosteniéndolo entre las manos, esperando el siguiente mensaje. ¿Qué hay de interesante?, preguntó. Un colega está hablando de un nuevo modelo de televisor. Los coreanos han sacado algo revolucionario. ¿Qué es exactamente revolucionario? Pues es una nueva tecnología de pantalla. Es difícil de explicar. Estaba claro que Fernando no quería seguir con el tema. Dio un sorbo a su té y volvió a mirar su teléfono. Adelaida lo observó y pensó en cómo había cambiado su casa. Antes era un lugar de risas, de música, de recibir invitados. Ahora el piso estaba lleno de silencio y reticencia. A las 9 de la noche, Fernando anunció que se iba a la cama. Mañana hay que madrugar, dijo. La reunión con los proveedores es a las 8 de la mañana. Le dio un beso en la mejilla, de servicio sin calor, y se marchó al dormitorio. Adelaida se quedó sola con los platos sucios y los pensamientos pesados. Al otro lado de la ventana oscurecía poco a poco. Las farolas se encendían. Los vecinos cerraban sus persianas. La habitual velada familiar llegaba a su fin, pero no trajo la paz. El día siguiente en la oficina se alargó lentamente. Los informes debían estar listos para la hora de comer, pero ella no podía concentrarse. Adelaida se sorprendió a sí misma pensando en la noche anterior, en el extraño comportamiento de su marido, en quién podía escribirle esos mensajes que le hacían sonreír. Parece que has pasado la noche en vela, dijo Carmen al pasar por delante de su mesa. No he dormido bien, mintió Adelaida. En realidad no había dormido bien. Fernando se acostó pronto, pero estuvo dando vueltas en la cama mucho rato, murmurando algo en sueños. Por la mañana se levantó antes de lo habitual, hizo las maletas rápidamente y se marchó sin desayunar siquiera. Dijo que tenía prisa por ir a una reunión, pero la reunión estaba prevista para las 8 y salió a las 7 de la mañana. A la hora de comer, Adelaida fue al banco donde trabajaba Rosario. Las amigas acordaron reunirse en la cafetería que había junto a la oficina, un pequeño local que servía buen café y bollería recién hecha. Era un lugar cómodo para almorzar y allí se reunían a menudo los empleados de las oficinas vecinas. Rosario llegó puntual, tan elegante y organizada como siempre. Trabajaba como cajera senior en una sucursal de un gran banco de Banzer. Trataba con grandes clientes y estaba acostumbrada a ir impecable. Traje azul oscuro, pelo cuidado, maquillaje ligero, la imagen de una mujer de negocios de éxito. Las amigas se conocían del Instituto de Economía, pero la verdadera amistad comenzó más tarde, cuando ambas se casaron y se trasladaron a Guadalajara. Rosario era 2 años más joven, pero parecía más experimentada en la vida.
El divorcio de su marido le había enseñado a mirar las relaciones con sobriedad, sin ilusiones. ¿Cómo estás, guapa?, preguntó sentándose a la mesa junto a la ventana. No muy bien, respondió Adelaida con sinceridad. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez se retrasa el sueldo de Rodrigo? No, no pasa nada con el trabajo. A Fernando le pasa algo. Rosario pidió un capuchino y un bollo dulce. Adelaida se limitó a un té. No quería comer. Tenía el estómago lleno de desagradables bultos por la acumulación de preocupaciones. Cuéntame más, dijo Rosario, mirando atentamente a su amiga. Tenía una mente aguda y una gran capacidad para ver a través de las personas. En el banco, eso la ayudaba a trabajar con los clientes, a entender sus problemas financieros, a sugerir soluciones adecuadas. En la vida, para entender los motivos de la gente, para ver las razones ocultas de sus acciones. Adelaida empezó por lo de anoche, luego recordó otros episodios de los últimos meses. Fernando se había vuelto distante, ya no se interesaba por sus asuntos, siempre al teléfono. Antes iban al cine, quedaban con amigos, planeaban vacaciones. Ahora encuentra excusas para hacer cualquier cosa juntos. Y por las mañanas se comporta de forma extraña, prosigue. Se levanta pronto, se prepara rápidamente, ni siquiera se sienta a desayunar. Dice que tiene prisa, pero trabaja no muy lejos. El trayecto dura 20 minutos como mucho. ¿Son llamadas de trabajo?, pregunta Rosario. Dice que son llamadas de trabajo, pero sus colegas nunca han llamado a casa. Y luego, cuando le pregunto por casos concretos, responde con generalidades. Rosario asintió y dio un sorbo a su café. Era una mujer hermosa, alta, delgada, de expresivos ojos oscuros. Después del divorcio, se había vuelto aún más atractiva, como si se hubiera liberado de alguna carga. Muchos hombres se interesaban por ella, pero no tenía prisa por comprometerse. ¿Cómo te va en la cama?, preguntó sin rodeos. Adelaida se ruborizó. Era un tema doloroso, pero con Rosario era posible hablar con franqueza. Llevaban hablando de asuntos íntimos desde el instituto, compartiendo sus preocupaciones y dudas. Es malo, admitió en voz baja. Hace más de un mes que no pasa casi nada. Refiere cansancio, problemas en el trabajo. Antes no le paraba. Ya veo, asintió Rosario. A mí me pasó algo parecido con Miguel, ¿te acuerdas? Primero perdió el interés por la intimidad, luego por todo lo demás. Adelaida recordó la historia de su amiga. El marido de Rosario se había ido enfriando poco a poco con ella, encontrando motivos para evitar las tareas domésticas, quedándose hasta tarde en el trabajo. Y luego resultó que tenía una aventura con una joven secretaria. El divorcio fue doloroso, pero Rosario lo superó y ahora vivía una vida plena. A la mañana siguiente, Adelaida se despertó con una decisión firme. Fernando ya se había ido a trabajar, dejando tras de sí olor a colonia y una taza de café sin terminar. Permaneció largo rato en la cama, pensando en la conversación con Rosario, y a las 8 de la mañana se convenció de que tenía que actuar. Fue al banco durante la hora del almuerzo. La sucursal de Banser estaba situada en el centro de la ciudad, en un edificio moderno con paredes de cristal. Rosario trabajaba en la ventanilla VIP, en una zona separada con cómodos sillones y una máquina de café. «Quiero sacar dinero de mi depósito», dijo Adelaida mientras se acercaba a la ventanilla de su amiga. ¿Todo el depósito? Rosario se sorprendió. 20,000 para el crucero. ¿Lo dices en serio? Rosario sonrió. Pues espera un momento, que voy a hacer el papeleo. El trámite duró media hora. Tuvo que rellenar una solicitud, confirmar su identidad y esperar a que aprobaran la operación. Adelaida estaba nerviosa. Era la primera vez en años que retiraba una suma tan elevada. El dinero lo fue ahorrando poco a poco, 1,500 al mes de su sueldo. Había estado ahorrando para reparaciones, para un coche, para gastos imprevistos. Ahora lo gastaría todo en intentar salvar su matrimonio. Hecho, dijo Rosario tendiéndole un sobre con billetes. Y aquí tienes la dirección de la agencia de viajes. Pregunta por Patricia Moreles. Dile que es de mi parte. Es una buena especialista, no te engañará. La agencia de viajes Vía Mare estaba a 10 minutos a pie del banco, en la planta baja del centro comercial Plaza del Sol. Una pequeña oficina con carteles de colores brillantes en las paredes. Playas tropicales, transatlánticos blancos como la nieve, parejas felices en las cubiertas. Todas las cosas con las que Adelaida soñaba,
pero que nunca se atrevió a hacer realidad. Patricia resultó ser una mujer de unos 40 años, enérgica y habladora. Cuando oyó el nombre de Rosario, enseguida se volvió más amable y sugirió las mejores opciones. Sobre la mesa, frente a Adelaida, aparecieron unos coloridos folletos con descripciones de cruceros. Este es un itinerario muy popular, señaló Patricia en un mapa. Cancún, Cozumel, Belice, Roatán, Cancún. 7 días, 6 noches a bordo. Barco Caribbean Dream, 4 estrellas, todo incluido. Adelaida miró las fotos. Camarotes espaciosos con vistas al mar, restaurantes, piscinas, entretenimiento en cubierta. La gente de las fotos parecía feliz, relajada. Así era exactamente como quería pasar su tiempo con Fernando. ¿Cuánto cuesta? El precio habitual es de 24,000 por dos, pero hay una promoción por reserva anticipada, además de un descuento del Banco Bancaire. Son exactamente 20,000, como si fuera especial para ella. Adelaida lo tomó como una señal. El destino la estaba empujando a tomar la decisión correcta. Sacó el sobre con el dinero y lo puso sobre la mesa. Lo aceptamos, dijo con firmeza. Estupendo. Patricia empezó a preparar el papeleo. ¿Cuándo piensas irte? Lo antes posible. El próximo vuelo es dentro de una semana. Salimos de Guadalajara a Cancún a las 10 de la mañana y embarcamos a las 5 de la tarde. ¿Le parece bien? Está bien. El check-in tomó una hora. Tuve que rellenar formularios, entregar copias de pasaportes, elegir el tipo de camarote. Adelaide cogió el camarote con balcón, más caro, pero quería algo especial. Si iba a gastar sus ahorros, lo iba a hacer a lo grande. Aquí tiene sus billetes, dijo Patricia solemnemente, tendiéndole un hermoso sobre. Y un manual turístico. Asegúrense de leerlo. Contiene información importante. Adelaida volvió a casa muy animada. En su bolso estaban los billetes del crucero, la encarnación material de la esperanza de lo mejor. Por la noche se los enseñaría a Fernando, y juntos empezarían a preparar el viaje. Tal vez ya hoy él sería el mismo, interesado, atento, cariñoso. Fernando llegó a casa a la hora habitual, sobre las 7. Adelaida le recibió en la puerta con una sonrisa que hacía semanas que no veía. Tengo una sorpresa para ti, le dijo. ¿Qué sorpresa? Fernando parecía cansado, pero no molesto. Primero vamos a cenar y luego te enseño. Ella preparó su plato favorito, chiles rellenos con arroz y frijoles. Lo cocinó con especial cuidado. Quería ponerlo de buen humor antes de la importante conversación. Encendió velas en la mesa, sacó la mejor vajilla, abrió una botella de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. ¿Qué celebramos?, preguntó Fernando sentándose a la mesa. Pronto lo sabrás. La cena transcurrió mejor que de costumbre. Fernando alabó la comida, contó algunas anécdotas del trabajo, ni siquiera sacó el teléfono. Adelaida sintió un eco de los viejos tiempos, cuando podían sentarse y hablar. ¿Me vas a enseñar tu sorpresa?, preguntó mientras terminaban el vino. Adelaida sacó el sobre con las entradas y lo colocó solemnemente delante de su marido. Fernando lo abrió, lo leyó y su cara cambió. Primero sorpresa, luego algo parecido a confusión. ¿Un crucero?, volvió a preguntar. ¿Por el Caribe? 7 días, 6 noches. Todo incluido. Sale el lunes. Adelaida, eso es... vaciló. Es muy caro. ¿De dónde has sacado el dinero? He estado ahorrando. Mucho tiempo, sobre todo para nosotros. Fernando releyó los billetes, mirando las fotos del barco en el folleto. Su rostro se debatía entre distintas emociones. Sorpresa, preocupación, algo más que ella no podía definir. Pero tengo un trabajo que hacer, dijo al fin. No puedes irte así como así durante una semana. Sí que puedes. Tienes vacaciones, tú misma lo has dicho. Y abril suele ser una época tranquila en el trabajo. Sí, pero... Volvió a callarse pensativo. Adelaida observó a su marido e intentó comprender qué pasaba por su cabeza. Cualquier hombre normal se alegraría de un regalo así. Unas vacaciones gratis en un lugar exótico. Todo pagado, solo faltaba hacer la maleta. Pero Fernando parecía más preocupado que contento. ¿No quieres ir?, preguntó ella en voz baja. Claro que quiero, respondió él rápidamente. Es que es todo inesperado. No preparé las vacaciones. No avisé a mis jefes.
Faltan 4 días para el lunes. Tendrás tiempo de arreglarlo todo. Fernando asintió, pero no había entusiasmo en sus ojos. Dejó los billetes a un lado y se terminó el vino. Se hizo un silencio incómodo en la habitación. Claramente no era lo que Adelaida esperaba de aquel momento. Fernando, ¿qué te pasa? No podía soportarlo más. Me estoy gastando todos mis ahorros para que podamos pasar tiempo juntos, y tú actúas como si estuvieras sugiriendo algo terrible. Lo siento, le cogió la mano. Estoy cansada y confusa. Hace mucho tiempo que no tengo sorpresa. ¿No te gusta la idea? Sí me gusta, realmente me gusta, solo que cuesta un poco acostumbrarse a la idea. Le besó la mano, la primera muestra de ternura en muchas semanas. Adelaide se sintió esperanzada. Tal vez esto era exactamente lo que su matrimonio necesitaba. Un cambio de aires, un ambiente romántico, tiempo para ellos dos solos. De acuerdo, dijo Fernando. Vamos a ese crucero. Mañana hablaré con mi jefe y pediré una excedencia. ¿De verdad? Sí, de verdad. Gracias por este regalo. La noche terminó mejor de lo que había empezado. Fernando estudió el itinerario del crucero, leyó la descripción del barco, incluso hizo preguntas sobre el entretenimiento a bordo. Adelaida le contó lo que había aprendido en la agencia de viajes, haciendo planes para cada día del viaje. ¿Y tus cosas?, preguntó. ¿Qué debo llevar conmigo? Está todo escrito en la nota. Ropa de verano, bañadores, algo elegante para las noches. Tenemos tiempo para comprar. Necesito pantalones cortos nuevos, dijo Fernando, y camisas ligeras. Iremos al centro comercial mañana después del trabajo. De acuerdo. Se fueron a la cama de buen humor. Fernando incluso la abrazó, por primera vez en mucho tiempo. Adelaida se durmió pensando en el viaje que tenían por delante, en pasear por la cubierta, cenar a la luz de las velas, ver amanecer sobre el océano. El día siguiente transcurrió entre preparativos. Fernando acordó con sus superiores unas vacaciones. No hubo problemas como había previsto. Adelaida obtuvo el permiso de Rodrigo y avisó a sus compañeros de que estaría fuera una semana. Por la tarde fueron a Galerías Guadalajara, el mayor centro comercial de la ciudad. Las compras para sus vacaciones se convirtieron en una auténtica aventura. Fernando se probó camisas de colores vivos con estampados tropicales, pantalones cortos, sandalias. Parecía casi el de antes, alegre, interesado. ¿Qué te parece esta?, preguntó al salir del probador con una camisa azul con palmeras. Es preciosa, nos la llevamos, dijo Adelaida. Compraron 2 maletas. Las viejas no servían para este viaje. Se llevaron gafas de sol, crema solar y zapatos ligeros. En una tienda de ropa de mujer, Adelaida eligió un vestido nuevo para las cenas del barco. Azul, con los hombros al aire, muy femenino. Estarás preciosa, le dijo Fernando cuando salió del probador. ¿De verdad? De verdad. Hacía tiempo que no te veía con un conjunto así. En la última tienda compraron bañadores. Adelaida tardó mucho en elegir algo especial, algo seductor. Se decidió por un bikini rojo que realzaba su figura. ¿Qué tal?, preguntó mostrando su compra. Fernando la miró detenidamente y sonrió. Muy bien. Serás la más guapa del barco. Volvieron tarde a casa, cargados de paquetes. Esparcimos las compras sobre la cama, planeando qué ponernos cada día. El ambiente era casi festivo, como si fueran una joven pareja de enamorados de nuevo, preparándose para sus primeras vacaciones juntos. Llamaré a Rosario mañana, dijo Adelaida. Le diré que todo ha salido bien. Estaba entusiasmada con la idea. Por cierto, ¿cómo está?, preguntó Fernando. Hace tiempo que no la veo. Está bien, trabajando, haciendo planes para el futuro. Está más segura de sí misma desde el divorcio. Mmm, murmuró Fernando inseguro. Por la mañana se fue a trabajar de buen humor, con la promesa de cerrar todos sus casos antes del viernes. Adelaida también estaba llena de energía, con el fin de semana por delante, los últimos preparativos para el viaje y luego las ansiadas vacaciones. A la hora de comer se encontró con Rosario en el mismo café donde había nacido la idea del crucero hacía una semana. ¿Ya has comprado los billetes?, le preguntó su amiga. Sí, los compré. Nos vamos el lunes. ¿Cómo reaccionó Fernando? Primero se sorprendió, luego aceptó. Ayer incluso fuimos de compras, a elegir ropa para las vacaciones. Estaba casi como antes, atento,
cariñoso. Rosario sonríe. ¿Ves? Te lo dije. A veces las relaciones necesitan un empujón para volver a la normalidad. Un crucero es el lugar perfecto para una segunda luna de miel. Espero que tengas razón. Claro que tengo razón. Me imagino lo bronceada y feliz que estarás cuando vuelvas. ¿Por qué no vamos hoy a comprar maquillaje? Necesitas algunos productos bronceadores. Tal vez algo de maquillaje nuevo. Hagámoslo. Después del trabajo, las amigas fueron a Liverpool, unos grandes almacenes con un buen departamento de cosméticos. Rosario, experta en belleza, les ayudó a elegir la base de maquillaje, la máscara de pestañas y el pintalabios. Este es el tono adecuado para ti, dijo probando el pintalabios en la mano de Adelaida. Es coral, te queda muy bien. Estarás irresistible en el barco. ¿No es demasiado brillante? En vacaciones puedes permitirte ser brillante. A los hombres les gusta que las mujeres luzcan festivas. Pasaron 2 horas eligiendo cosméticos, perfumes y productos para el cuidado de la piel. Rosario fue generosa con los consejos. Les dijo cómo tomar el sol correctamente para no quemarse, qué procedimientos hacer para el pelo después del agua salada. ¿Os habéis comprado un buen bañador? Preguntó. Un bikini rojo. Fernando dijo que me quedaba bien. Me parece estupendo. La clave es sentirse atractiva. La confianza en uno mismo es el mejor cosmético. Por la noche, en casa, Adelaida dispuso sus compras y empezó a hacer la maleta. El proceso fue un placer. Cada prenda estaba relacionada con la anticipación de las vacaciones. Vestidos de verano, pantalones cortos, tops, bañadores, trajes de noche. Todo un armario para la nueva vida que comenzaría el lunes. Fernando volvió tarde. Dijo que estaba cerrando cosas antes de irse de vacaciones. Pero estaba de buen humor. Incluso me ayudó a hacer la maleta. ¿Qué es esto? Preguntó al ver los nuevos cosméticos. Lo he comprado hoy con Rosario, para las vacaciones. ¿Por qué tanto? Eres guapa tal como eres. Quiero estar especialmente guapa cuando viajo. Ya veo, le besó la mejilla. Serás la más elegante del barco. El fin de semana lo dedicaron a los últimos preparativos. Revisaron los documentos, estudiaron información sobre los puertos en los que hacía escala el barco. Fernando incluso compró una guía de las islas del Caribe. Leyó en voz alta datos interesantes. Ay, en Belice se puede ver el segundo arrecife de coral más grande del mundo, dijo. Y Roatán tiene el mejor café de Centroamérica. Sin duda lo probaremos, dijo Adelaida. El domingo por la noche empaquetaron las últimas pertenencias, comprobaron los billetes y pusieron el despertador a las 6 de la mañana. El vuelo salía a las 10, pero necesitaban tiempo para llegar al aeropuerto y facturar. ¿Preocupados? Preguntó Fernando mientras se acostaban. Un poco. ¿Y tú? Un poco. Hace mucho tiempo que no voy en avión. Nunca he estado en un barco. Será interesante, una nueva experiencia para los dos. Gracias, Adelaide, dijo en voz baja. Por este regalo, sé que he gastado todos mis ahorros. Lo gastamos, juntos, en nuestra felicidad compartida. Él la abrazó y ella sintió un calor que no había sentido en meses. Quizá el crucero fuera realmente el comienzo de un nuevo capítulo en su relación. Quizá dentro de una semana volverían a ser personas diferentes, renovadas, enamoradas, dispuestas a formar una verdadera familia. Mientras se dormía, Adelaida pensó en el mañana, el avión, el aeropuerto de Cancún, el embarque, el comienzo de una aventura que lo cambiaría todo. El viernes Adelaide no podía concentrarse en el trabajo. Mañana por la mañana volaban a Cancún y por la tarde embarcaban en el crucero. El último día antes de unas vacaciones siempre se alargaba lentamente, pero hoy era como si el tiempo se hubiera detenido. Las cifras de los informes se desdibujaban ante sus ojos. Sus pensamientos volvían una y otra vez al viaje que tenían por delante. Rodrigo se había dado cuenta de su despiste por la mañana. «Adelaida, ¿ya tienes la cabeza de vacaciones?», bromeó al pasar por delante de su mesa. «Lo siento, Rodrigo. Estoy concentrada». «Vamos, lo comprendo. Yo también soy así antes de irme de vacaciones. Acuérdate de entregar los expedientes de Carmen antes de irte». A la hora de comer, había terminado todas las tareas urgentes y entregado los proyectos en curso a un colega. Carmen prometió controlar los documentos entrantes y evitar que se acumularan. Era una ley no escrita en el Departamento de Contabilidad de El Dorado que todo el mundo respaldara a sus colegas durante las vacaciones.
No te preocupes, dijo Carmen mientras aceptaba las carpetas de papeles. Todo estará bajo control. Y tú descansa bien, toma el sol y coge fuerzas. Muchas gracias. Haré todo lo que pueda. Y cuida de tu marido. Unas vacaciones de dos personas es siempre una tensión en una relación. Mucho tiempo juntos, sin nadie más alrededor. Es una experiencia de unión o todo lo contrario. Las palabras de Carmen hicieron pensar a Adelaida. ¿Y si está equivocada? ¿Y si el problema no es la rutina y el cansancio, sino algo más serio? ¿Y si una semana a solas solo exacerbaría sus contradicciones? Pero ya era tarde para dudas. Los billetes estaban comprados, las maletas hechas, las vacaciones acordadas. Solo quedaba confiar en el destino y esperar lo mejor. A las 3 de la tarde, Adelaida decidió darle una sorpresa a Fernando. Terminó su trabajo, se despidió de sus compañeros y se fue a casa. Quería preparar su postre favorito, flan con caramelo, que solía hacer su abuela. La receta era complicada y requería mucho tiempo, pero el resultado siempre era excelente. De camino, paró en el mercado a por huevos frescos y nata. Lupe, la comerciante a la que compraba alimentos desde hacía varios años, le preguntó: ¿Celebramos algo, señora Adelaida? Mañana nos vamos de vacaciones. Quiero agasajar a mi marido antes de irnos. ¡Qué romántico! ¿A dónde vais? A un crucero por el Caribe. ¡Madre de Dios! Lupe se salpicó las manos. Como en el cine. Bueno, buen viaje. Y que tus vacaciones traigan alegría a tu hogar. Adelaida le dio las gracias y volvió a casa muy animada. El sol brillaba con fuerza, pero no hacía calor. El clima de abril en Guadalajara era agradable. Las calles estaban animadas como los viernes por la tarde. La gente se apresuraba a terminar sus asuntos antes del fin de semana. Fuera de casa, vio un coche desconocido, un Nissan rojo aparcado junto a su Volkswagen. Pensó que era un vecino y no le prestó mucha atención. La llave entró fácilmente en la cerradura, como siempre. El salón estaba en silencio. La televisión no estaba encendida. Adelaida dejó la bolsa de la compra sobre la mesa y escuchó. Se oían voces apagadas, masculinas y femeninas, procedentes del dormitorio. Al principio pensó que Fernando estaba viendo una película, pero luego se dio cuenta de que las voces estaban vivas, eran reales. El corazón le latió más deprisa. Adelaida se acercó lentamente a la puerta del dormitorio que estaba entreabierta. Lo que vio quedó grabado para siempre en su memoria. Fernando estaba tumbado en la cama con una joven. Estaban casi desnudos, absortos el uno en el otro. Ninguno había reparado en su aspecto. La mujer era hermosa. Pelo largo y oscuro, figura esbelta, unos 28 años. Adelaida no la había visto nunca, pero supo de inmediato que era ella quien estaba provocando la ruptura de su matrimonio. Durante unos segundos se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. La cama en la que habían dormido durante 6 años. La ropa de cama que ella misma había lavado y planchado. La habitación que habían amueblado juntos, planeando su futuro juntos. ¿Qué es esto?, gritó abriendo la puerta de golpe. Fernando y la mujer se giraron bruscamente. En la cara del marido no había remordimiento, sino rabia, como si su mujer le hubiera impedido hacer algo importante. ¿Adelaida? Se puso rápidamente la camisa. ¿Qué haces en casa? Vivo en esta casa. Su voz se quebró en un grito. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es esta mujer? La desconocida también vestía con notable tranquilidad, como si tales situaciones se dieran con regularidad en su vida. Era realmente hermosa. Rasgos faciales correctos, ojos expresivos, movimientos seguros. Todo lo contrario de la modesta Adelaida. Me llamo Valentina, dijo arreglándose el pelo. Valentina Moreno. Me da igual cómo te llames, gritó Adelaida. Fuera de mi casa. Adelaida, cálmate, intervino Fernando. Hablemos como adultos. ¿Adultos? No podía creer su insolencia. ¿Me engañas en nuestra habitación y luego sugieres que hablemos como adultos? ¡Es culpa tuya!, estalló Fernando de repente. Me estás asfixiando con tu control. No paras de hacerme preguntas, de comprobar dónde estoy, con quién estoy, por qué estoy aquí. Valentina me da lo que tú no puedes. Libertad. Adelaida sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Así que no es un asunto casual. No es un momento de debilidad. Tienen una relación seria si él habla de libertad y culpa a su mujer. ¿Desde cuándo?, preguntó en voz baja.
4 meses, respondió Valentina por él. Nos conocimos en enero, en el salón de belleza donde trabajo. Fernando había venido a cortarse el pelo. 4 meses, repitió Adelaida. Así que, durante todo este tiempo, mientras ella estaba atormentada por las dudas, haciendo planes para salvar su matrimonio, ahorrando dinero para unas vacaciones románticas, su marido tenía otra vida, otra mujer, otros sentimientos, otros planes. ¿Y el crucero? Se preguntó. ¿Por qué aceptaste un crucero si la tenías a ella? Fernando guardó silencio un momento y luego dijo, quería decirte la verdad cuando volviera, para arreglar las cosas civilizadamente. ¿Civilizada? Adelaida se rió amargamente. ¿Querías irte de vacaciones con mi dinero y luego abandonarme? No es tan sencillo. ¿Cómo? Explícame cómo. Valentina se levantó y se acercó al espejo para arreglarse el maquillaje. Actuaba con total tranquilidad, como si los escándalos de las esposas abandonadas fueran algo habitual para ella. Fernando, teníamos un trato, dijo. Déjate de rodeos. Dile la verdad. ¿Decirle qué? Adelaida se volvió hacia su marido. ¿Qué más no me has dicho? Te dejo, dijo por fin. Pediremos el divorcio después de las vacaciones. Después de las vacaciones que he pagado, en las que gasté todos mis ahorros. Adelaide, no seas tan dramática. El dinero no es lo más importante en la vida. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Adelaide corrió hacia la cómoda donde estaban los papeles del crucero. Agarró el sobre con los billetes y se lo apretó contra el pecho. Si te vas, no habrá vacaciones, gritó. Me devolverán los billetes. Me devolverán el dinero. De ninguna manera, intervino Valentina. Se acercó rápidamente e intentó quitarle el sobre. Adelaida se resistió, pero Valentina era más fuerte y decidida. En un breve forcejeo, las entradas pasaron a sus manos. Estas entradas ya son nuestras, dijo Valentina mientras guardaba el sobre en su bolso. Nos iremos mañana por la mañana, sin ti. Devuélveme las entradas. Adelaida intentó quitarle el bolso, pero Fernando se interpuso entre ellas. Deja de ponerte histérica, dijo fríamente. Valentina tiene razón. Las entradas irán a parar a alguien que realmente quiera irse de vacaciones. Es mi dinero, mis billetes. Eran tuyos. Ahora estamos juntos y decidimos todo juntos. Adelaide no podía creer lo que estaba pasando. El marido con el que había vivido durante 6 años se había convertido en un extraño. Frío, cruel, dispuesto a arrebatarle hasta lo último. No puedes hacer eso, dijo ella sintiendo que se le saltaban las lágrimas. Sí puedo, respondió Fernando. Y lo haré. Estoy harto de fingir que somos una familia feliz. Valentina me da algo que nunca tuve contigo. ¿Qué cosa? Pasión, comprensión. Ella no me regaña todos los días, no me hace responsable de cada movimiento. Yo te controlaba. Tú me controlabas. Valentina observaba la discusión con la mirada de alguien acostumbrado al drama. Sacó un espejo y se pintó los labios como si se estuviera preparando para ir al teatro, no para participar en la destrucción de una familia ajena. Fernando, tenemos que irnos, dijo. Mañana tenemos que madrugar. Sí, tienes razón. Fue al armario y empezó a meter cosas en su bolsa de deporte. Las mismas cosas que habían comprado juntos para sus vacaciones juntos. Camisas de colores vivos, pantalones cortos, sandalias nuevas. Todas las cosas que iban a formar parte de su segunda luna de miel. ¿En serio te estás llevando cosas? Adelaida no podía creerlo. ¿Qué querías? ¿Que me quedara y fingiera ser un marido cariñoso? Quería que siguiera siendo humano. Fernando se detuvo y la miró con una expresión que ella nunca había visto en él. Indiferencia mezclada con desprecio. ¿Sabes cuál es tu problema, Adelaida? Vives en un mundo de ilusiones. Crees que si compras billetes de crucero, todo saldrá bien. Pero el dinero no cura las relaciones. ¿Qué lo hace? El engaño. La honestidad. Y Valentina es honesta conmigo. Ella no exige lo imposible de mí. ¿Qué era lo imposible que yo pedía? El amor que ya no tengo. Esas palabras dolieron más que el dolor físico. Adelaida sintió que se le desgarraban las entrañas. 6 años de matrimonio, planes compartidos, sueños de hijos, todo era mentira. ¿Cuándo dejaste de quererme? Preguntó en un susurro. No lo sé con exactitud. Ocurrió gradualmente. Primero desapareció el interés, luego la irritación, después el vacío. ¿Y yo no me di cuenta?
No querías darte cuenta. Era más cómodo pensar que todo iba bien. Valentina terminó de recoger sus cosas y se dirigió a la salida. Esperaré en el coche, le dijo a Fernando. No tardes mucho. Enseguida, cariño. Cariño. Llamó a la otra mujer como una vez la había llamado a ella. Adelaida se dio cuenta de que no podía soportar más aquella tortura. «¡Fuera de aquí!», gritó. «¡Fuera de mi casa!». «Me encantaría», contestó Fernando, cerrando la cremallera de su bolso. «Estoy harto de vivir en este ambiente deprimente». Pasó junto a ella y se dirigió a la puerta sin despedirse. En el umbral se dio la vuelta. «No me esperes mañana por la mañana. Nos vamos a las 10. Con mi dinero. Nuestro dinero. Dijiste que lo gastábamos juntos». La puerta se cerró de golpe. A través de la ventana, Adelaida los vio subir al Nissan rojo de Valentina. Fernando besó a su amante y se marcharon dejando tras de sí una nube de gases. Adelaida se quedó sola en la casa, que de repente le pareció enorme y vacía. Se tumbó en el sofá y lloró, larga y amargamente, sin contenerse. Las lágrimas no eran solo de dolor, sino también de rabia contra sí misma. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de los signos evidentes de la infidelidad? El teléfono sonó varias veces, pero ella no contestó. No quería hablar con nadie, explicar lo que había pasado. Solo quería sentarse y llorar la ruina de su vida. Por la noche llegaron los vecinos, una pareja de ancianos, los Gutiérreza, que vivían en la casa de al lado desde hacía 20 años. Habían oído los gritos y decidieron ver si todo estaba bien. «Señora Adelaida, ¿qué ocurre?», preguntó doña María, asomándose por la puerta. «No pasa nada», mintió Adelaida, tratando de arreglarse. «Solo problemas familiares». «¿Dónde está el señor Fernando?». «Está de viaje de negocios». Los ancianos se miraron, pero no preguntaron. En México no se acostumbra a entrometerse en los asuntos familiares ajenos, sobre todo cuando es obvio que la gente no quiere discutir los problemas. «Si necesitan algo, no duden en pedirlo», dijo don Emilio. «Estamos cerca». «Gracias». Cuando los vecinos se hubieron marchado, Adelaida se encerró en casa y trató de ordenar sus pensamientos. Mañana Fernando y su amante se irían de vacaciones, que ella había pagado con todos sus ahorros. Disfrutarían del crucero que debía salvar su matrimonio. Se dirigió al dormitorio y vio el desorden. Sábanas arrugadas, ropa desparramada, olor a perfume ajeno. En la mesilla de noche había una pinza para el pelo que no era suya. Valentina la había olvidado o la había dejado allí a propósito, como marca de territorio. Adelaida arrancó la ropa de cama y la llevó al cuarto de baño. Abrió el grifo del agua caliente y frotó la tela con fuerza, como si pudiera lavar la traición y el dolor. Pero el olor del perfume del otro hombre no desapareció. Pasó la noche sin dormir. Se tumbó en el sofá del salón, dudando si ir al dormitorio. Los pensamientos eran confusos. Las emociones se sustituían unas a otras. Dolor, ira, confusión, deseo de venganza. Por la mañana llegó un sopor parecido a la anestesia. El sábado se despertó con el sonido del despertador, que había puesto por la noche para no quedarse dormida durante el vuelo. Una tonta costumbre de cuidar a su marido difícil de romper, incluso después de todo lo que había pasado. Adelaida se dirigió al dormitorio y abrió el armario. La mitad de la ropa del hombre había desaparecido. Fernando se había llevado lo esencial, pero el principal descubrimiento la esperaba en el cajón de la mesilla, donde guardaba sus papeles. Faltaba la tarjeta de crédito de su cuenta principal, la misma que utilizaba para pagar la comida, los servicios y las compras cotidianas. En la tarjeta había unos 15,000 pesos, el saldo de su sueldo y unos pequeños ahorros. Adelaida revisó frenéticamente todos los documentos, comprobó los demás cajones. La tarjeta había desaparecido. Fernando la había cogido, planeando gastarse el dinero de otros en unas vacaciones con su amante. La traición era aún más cínica de lo que había parecido ayer. A las 10 de la mañana sonó el teléfono. El número de Rosario apareció en la pantalla. «Hola, guapa», sonó la alegre voz de su amiga. «¿Qué tal estás? ¿Preparada para salir?» «Rosario». Se me quebró la voz. «¿Qué te pasa? Adelaida, ¿estás llorando?» «Necesito verte. Es urgente». «¿Dónde estás? ¿En casa?» «Sí, voy de camino a verte». Rosario apareció media hora después, emocionada y preparada para cualquier noticia. Trabajaba en el banco los sábados hasta la hora de comer,
Pero cuando oyó la voz de su amiga, pidió un sustituto y fue enseguida. «Dios, qué miedo da verte», dijo mientras abrazaba a Adelaida. «¿Qué ha pasado?». Se sentaron en la cocina y Adelaide le contó todo, desde que llegó a casa anoche hasta la tarjeta de crédito desaparecida. Divagaba saltando de un hecho a otro, pero Rosario entendía cada palabra. «Cabrones», resumió cuando terminó el relato. «Unos auténticos cabrones. Robarle dinero a su mujer para irse de vacaciones con su amante es demasiado mezquino, incluso para los hombres. ¿Qué voy a hacer, Rosario? Lo he perdido todo. Mi marido, mi dinero, mi fe en la gente. Para empezar, bloquea la tarjeta, antes de que gasten hasta el último centavo. Luego pensaremos en la venganza». «¿Venganza? ¿Crees que deberían poder descansar tranquilos después de esto? ¿Disfrutar del crucero que pagaron? No, hay que hacer justicia». La voz de Rosario era fríamente decidida. Ella había pasado por un divorcio, sabía lo doloroso que era sentirse traicionado y engañado, y sabía cómo encontrar la manera de que se hiciera justicia. «¿Qué se puede hacer? Aún no lo sé, pero ya se nos ocurrirá algo. ¿Tienes un hermano, Eduardo? ¿Un policía?» «Sí, ¿por qué? Podría ser útil. Los hombres a veces tienen un mejor sentido de cómo castigar a los sinvergüenzas». Adelaida asintió. La idea de la venganza parecía atractiva, pero demasiado abstracta. Primero tenía que volver en sí, darse cuenta de la magnitud de la catástrofe antes de pensar en la venganza. «Rosario, ¿y si me equivoco? ¿Y si realmente no me quiere y sería más feliz con ella?» «No importa», respondió rígida su amiga. «Lo que importa es que ha actuado como un cabrón. Podía haber sido honesto, divorciarse civilizadamente, dividir los bienes según la ley, pero prefirió engañar y robar. La tarjeta también es técnicamente suya. No es nada, el dinero que hay en ella es suyo, se lo ganó, y lo robó para divertirse con su amante. Eso es bajo y despreciable». Rosario tenía razón. Cualesquiera que fueran los sentimientos de Fernando, no había excusa para sus acciones. Podría haber hablado honestamente, pedir el divorcio, dividir la propiedad, pero eligió el camino del engaño y la traición. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Adelaida. «Para empezar, bloquear la tarjeta, luego planear una respuesta. Mientras tanto, llora, háblalo. No pasa nada». Las amigas se sentaron juntas hasta la noche. Rosario pidió comida para llevar, preparó un té relajante y se quedó cerca. A veces es más importante que cualquier consejo saber que no estás sola en un momento difícil. «¿Llegarán al avión?», me preguntó Adelaida hacia el anochecer. «Claro que llegarán, y pensarán que todo ha ido como la seda, pero les enseñaremos lo que son las verdaderas sorpresas». El domingo, Adelaida se quedó sola en casa. Rosario le había ofrecido pasar el día juntos, pero ella quería estar tranquila, digerir lo que había pasado. La casa parecía vacía sin la presencia de Fernando, a pesar de que había estado aquí como un fantasma durante los últimos meses. Recorrió las habitaciones y recordó momentos felices. Aquí estaba la mesa donde desayunaban los fines de semana. Aquí estaba el sofá donde veían películas. Aquí estaba la cama donde una vez se habían amado. Cada objeto guardaba el recuerdo de un pasado que nunca podría volver. Hacia el atardecer llegó una extraña calma. Las lágrimas cesaron. El dolor se apagó. Lo que quedaba era una sensación de vacío y la firme resolución de no dejar que los hombres la volvieran a tratar así. El lunes por la mañana, Adelaida se despertó temprano, aunque no había puesto el despertador. Debía levantarse para tomar el vuelo de hoy, pero el avión salía sin ella, con su marido y su amante a bordo. Pensar en ello le provocó un ataque de ira que poco a poco fue sustituyendo al dolor. A las 9 de la mañana ya estaba en el banco. Rosario la recibió ansiosa por ayudarla. Su amiga ya sabía lo que tenía que hacer. «Bloquea la tarjeta inmediatamente», dijo mientras sentaba a Adelaida en la zona VIP. «Tengo autoridad para congelar la cuenta a petición del titular. Fernando no podrá gastar más de su dinero». «¿Y si ya lo ha retirado todo?». «Ya veremos. Tengo acceso a las transacciones en tiempo real». Rosario tecleó rápidamente algo en el ordenador y frunció el ceño. Anoche sacó 3,000 de un cajero del aeropuerto, en efectivo, pero la cantidad principal está en su sitio, 12,000 pesos. Gracias a Dios. Lo bloqueo ahora mismo. Que intenten pagar en el restaurante del barco.
dijo Rosario regodeándose. El trámite duró media hora. Adelaida rellenó una solicitud para bloquear la tarjeta debido al robo, firmó y recibió un certificado. Ahora Fernando no podía gastar su dinero, pero esa era solo la primera venganza, mezquina e insuficiente. ¿Qué será lo próximo?, preguntó ella. Lo siguiente es ir a casa de tu hermano, dijo Rosario con firmeza. Eduardo les ayudará a preparar una sorpresa de verdad. Ahora está trabajando. Tanto mejor. Será más fácil encontrarlo en la comisaría. Eduardo Salazar era sargento de la Comisaría Tercera de la Policía Metropolitana, en el barrio de Minerva. La comisaría ocupaba un viejo edificio de 2 plantas, con gruesos muros y ventanas enrejadas. Adelaida rara vez acudía a este lugar. Ella y su hermano solían reunirse en casa o en un café. El sargento de guardia la reconoció y la hizo pasar al despacho de Eduardo sin más preguntas. Su hermano estaba sentado ante un escritorio metálico, estudiando unos documentos. Cuando vio a su hermana, se levantó y la miró a la cara con preocupación. «Adelaida, ¿qué te ocurre?» Eduardo era 6 años mayor que su hermana. Un hombre alto, de hombros anchos, rostro serio y mirada atenta. Llevaba 15 años en el cuerpo. Empezó como patrullero y ascendió a sargento. Sus compañeros le respetaban por su integridad y su capacidad para afrontar situaciones difíciles. «Fernando está haciendo trampas», dijo Adelaida sin preámbulos. «Y me ha robado el dinero. Siéntate y cuéntame los detalles». Contó toda la historia, desde las sospechas de los últimos meses hasta la escena de anoche en el dormitorio. Eduardo escuchó en silencio, con el rostro cada vez más rígido. Nunca le había gustado Fernando. Lo consideraba débil de carácter, pero lo toleraba por el bien de su hermana. «¿Así que vuelan esta noche con tu dinero?», aclaró. «Así es. El vuelo sale a las 10 de la mañana». Eduardo miró el reloj. Ya eran las 11. El avión a Cancún tardaba 2 horas, así que los traidores ya habían aterrizado y se preparaban para embarcar. «¿Y quieres que les arruine las vacaciones? Quiero que reciban su merecido. ¿Hay algo que puedas hacer?». Eduardo se lo pensó. En la policía se encargaba de establecer contactos con colegas de otras ciudades, de coordinar operaciones conjuntas. Tenía contactos en Cancún, una ciudad turística donde la delincuencia era un grave problema. «Es una idea», dijo despacio. «Arriesgada, pero eficaz. ¿De qué se trata?». «Tengo un amigo en la policía de Cancún, el capitán Ramón Vega. Trabajamos juntos en un caso de tráfico de drogas hace 2 años. Podría llamarle». «¿Y decirle qué?». «Hay información sobre posible tráfico de drogas por turistas de Guadalajara. Fernando Ramírez y Valentina Moreno. Podrían llevar cocaína en su equipaje». Adelaida se asustó. «¿Y si encuentran la droga de verdad?». «No lo harán, porque no hay. Pero tardarán horas. Arruinarán su primer día de vacaciones. Y si tienen suerte, podrían ser detenidos hasta mañana». «¿No es un poco duro? ¿Y robarle 20,000 pesos y una tarjeta de crédito a tu mujer no es cruel?», preguntó Eduardo con dureza. «Adelaida, ese tipo te humilló, traicionó tu confianza, te robó tu dinero, te dejó en ridículo. Necesita una lección que recuerde». La lógica de mi hermano era convincente. Efectivamente, Fernando había actuado de forma despreciable, y la amabilidad era inapropiada. Adelaida asintió. «Llama». Eduardo marcó el número y habló en español con la jerga policial característica. Adelaida no entendía todos los términos, pero lo esencial de la conversación estaba claro. Le estaba pasando información sobre turistas sospechosos. «Ramón, tengo un chivatazo», dijo. «Dos de Guadalajara que llegan hoy en el vuelo 1305. Fernando Ramírez, de 35 años, y Valentina Moreno, de 28. Es posible que lleven mercancía en el equipaje o en el equipaje de mano». «Recibido», respondió la voz al teléfono. «¿Y la fuente de la información es fiable?». «Muy fiable. Revísenlos con especial cuidado. Y si encuentras algo sospechoso, reténlo hasta que lo averigües». «Entendido, Eduardo. Gracias por la información». La conversación había terminado. Eduardo colgó el teléfono y miró a su hermana. «Hecho. Ramón trabaja para la Brigada Antidroga. Está autorizado a detener a turistas sospechosos. Tu marido y su novia serán revisados con mucho cuidado. ¿Y si tu amigo descubre más tarde que la información era falsa? No lo sabrá. En nuestro negocio recibimos muchas pistas vacías. No pasa nada».
Es mejor comprobar y no encontrar nada que pasar por alto a los verdaderos traficantes. Adelaida sintió un alivio mezclado con expectación. Imaginó las caras de Fernando y Valentina cuando los detuvieran en el aeropuerto, les registraran el equipaje y les hicieran preguntas desagradables. Que se preocupen, que se den cuenta de que no todo es fácil en la vida. Eduardo, ¿cuánto tiempo los retendrán? Depende de lo que encuentren. Si no es nada, los dejarán ir en 1 o 2 horas, pero podrían perder el barco. El barco sale a las 17:00, dijo Adelaida, recordando la información de la agencia de viajes. Así que existe la posibilidad de que lleguen tarde. El crucero empezaría sin ellos. Aquella perspectiva le pareció especialmente agradable a Adelaida. Fernando y Valentina se quedarían en Cancún sin dinero. Ella había bloqueado la tarjeta, y sin el crucero, que ya estaba pagado. Casi se había hecho justicia. Gracias, hermano, dijo ella. De nada. Ese tipo se merecía una lección desde hace mucho tiempo. Nunca me cayó bien. Veía que era un hombre vacío. ¿Por qué no hablaste? ¿Habrías escuchado? Las mujeres enamoradas rara vez escuchan consejos sobre sus hombres. Era verdad. Si Eduardo hubiera criticado antes a Fernando, Adelaida habría defendido a su marido, se habría peleado con su hermano. A las mujeres no les gusta nada que los parientes señalen los defectos de sus elegidos. ¿Y ahora qué? Preguntó Eduardo. ¿El divorcio? Probablemente. No le veo sentido a seguir casada con un hombre capaz de semejante traición. Tienes razón. ¿Quieres que te ayude a encontrar un buen abogado? Todavía no. Primero volvamos de vacaciones. Luego haremos el papeleo. Adelaida salió de la comisaría de mejor humor que hacía días. Le esperaba una semana de soledad, pero no tan amarga. Tenía la sensación de controlar la situación, de poder influir en los acontecimientos. En casa se puso a limpiar. Quería borrar todo rastro de la presencia de Valentina, devolver a la casa su aspecto anterior. Lavó la ropa de cama, ventiló las habitaciones, tiró la horquilla de su ama. El trabajo físico le ayudaba a distraerse de los pensamientos pesados. Por la noche, hacia las 8, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de Fernando, un número internacional de México. Adelaida se quedó mirando la pantalla largo rato, decidiendo si contestar. Le ganó la curiosidad. «Diga», dijo con calma. Adelaida, la voz de Fernando sonaba agitada. «¿Qué demonios está pasando? ¿De qué estás hablando? Nos han detenido en el aeropuerto. Nos registraron como a traficantes de droga». Casi hacen llorar a Valentina. Su marido parecía enfadado y confuso. Adelaida se imaginó la escena del aeropuerto. La policía, los perros, el registro del equipaje. Era una imagen muy agradable. «¿Arrestados?», preguntó inocentemente. «¿Por qué?». Dijeron que tenían información sobre tráfico de drogas. Me retuvieron durante 3 horas. Revisaron todas mis cosas. Apenas llegamos al barco. «Oh, eso es. Pensé que estabas teniendo unas vacaciones tranquilas con mi dinero». «¿Tu dinero?». Ya hemos hablado de esto antes. Lo hicimos, y recuerdo cada palabra. Por cierto, ¿cómo va lo de la tarjeta de crédito? ¿Ha habido suerte pagándola? Hubo una pausa significativa. «¿Has bloqueado la tarjeta?», preguntó en voz más baja. «Y la robaste. Es mi tarjeta, mi cuenta, mi dinero». «Adelaida, nos pusimos de acuerdo». «No acordamos nada. La robaste mientras dormía, como el último ladrón». «No soy un ladrón. Es dinero de la familia». «Lo era hasta que trajiste a tu amante a nuestro dormitorio». La voz de Valentina dijo algo indignado en el fondo. Adelaida no pudo distinguir las palabras, pero la entonación era clara. La mujer estaba claramente descontenta con lo sucedido. «Adelaida, sé razonable». Fernando intentó un enfoque diferente. «Ahora estamos en la comisaría. Hemos perdido la nave. Desbloquea el mapa. Volveremos y entonces lo discutiremos todo en paz». «¿Discutir?», rió Adelaida. «¿Discutir qué? ¿De cómo me mentiste durante 4 meses? ¿Cómo planeaste dejarme después de las vacaciones? ¿Cómo robaste los billetes y el dinero?». «Yo no robé. Los billetes también estaban a mi nombre. Compré los billetes con mis ahorros y robaste la tarjeta por la noche mientras yo dormía. Eso es robo, Fernando. Puro robo». El fondo de la conversación cambió, con anuncios, voces de gente. «Está bien», dijo en voz más baja. «Digamos que me equivoqué,
Pero ahora que estamos aquí, no podemos hacer nada. Volvamos al menos con normalidad. ¿Y después qué? ¿Vendrás a casa y viviremos como si nada hubiera pasado? No. Hablaremos del divorcio. Civilizadamente. ¿Civilizado? La voz de Adelaide se volvió venenosa. ¿Cómo de civilizado es follar con tu amante en nuestro dormitorio? No seas grosero. No es grosería, son hechos. Llevas 4 meses llevándola a nuestra casa, mintiéndome, conspirando a mis espaldas. ¿Y ahora hablas de ser civilizado? Valentina le cogió el teléfono a Fernando. Su voz era firme y segura. Mira, Adelaida, deja de montar una escena. Fernando ha tomado una decisión. Ya no quiere estar contigo. ¿No lo ves? Está muy claro. Por eso bloqueé la tarjeta. Eso es mezquino. Es justicia. Mi dinero no debe pagar tu fornicación. Valentina contestó enfadada, pero era imposible distinguir las palabras porque la conexión era mala, con interferencias y sonidos extraños. Fernando volvió al teléfono. Adelaida, sé que estás enfadada, pero podemos resolver todos los problemas cuando volvamos. Por ahora, vamos a... Por ahora, dejemos que te vayas al infierno, le interrumpió Adelaida. Junto con tu señora, te deseo unas buenas vacaciones en la cárcel. Adelaida, espera. Apagó el teléfono y se sintió inusualmente aliviada. Por primera vez en meses, le dijo a su marido lo que pensaba de él. Sin diplomacia, sin intentar poner buena cara a un mal partido. Inmediatamente volvió a sonar el teléfono, pero ella no contestó. Luego volvió a sonar, y otra vez. Fernando intentó llamar, pero Adelaida rechazó todas las llamadas. Que se pusiera nervioso, que se diera cuenta de que se había acabado el tiempo de hacer uso gratuito de su amabilidad. Por la noche llamó Rosario. Bueno, ¿tenéis noticias de nuestros viajeros? Así fue. Efectivamente, los detuvieron en el aeropuerto. Los registraron. ¡Qué bien! ¿Y la tarjeta? Bloqueada. Fernando me pidió que la desbloqueara, pero me negué. Bien por ti. Que ahorren cada peso ahora. Rosario, ¿no estamos siendo crueles? Sería cruel dejarles disfrutar de sus vacaciones después de semejante traición. Pero esto es justo. Cada uno tiene lo que se merece. Mi amigo tenía razón. La venganza no puede ser demasiado blanda o no tiene sentido. Fernando y Valentina hicieron cosas despreciables y deben ser castigados. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Adelaida. Por ahora nada. Dejemos que intenten resolver los problemas que tienen. Con eso basta para empezar, y cuando vuelvan ya veremos. ¿Crees que volverán antes? Tal vez. Entonces no les dejaré entrar en casa. Pues sí, deja que Fernando encuentre otro lugar para vivir. La casa también está a tu nombre. Tienes derecho a no dejarles entrar. Tras terminar su conversación con Rosario, Adelaida sintió una extraña calma. El plan de venganza comenzaba a materializarse. Fernando y Valentina habían recibido su primera dosis de problemas. Pero eso solo era el principio. El resto de la velada transcurrió con tranquilidad. Adelaida se preparó una cena ligera, vio la televisión y leyó un libro. Por primera vez en muchos meses, la casa estaba tranquila y en paz. Nadie estaba sentado al teléfono, ignorando su presencia, creando una atmósfera tensa. Mientras se dormía, pensó en el mañana. Fernando y Valentina se despertarían en la cárcel y se darían cuenta de lo desesperado de su situación. La semana que viene, el dinero se ha acabado. Es difícil que vuelvan pronto. En casa se llevan otra sorpresa. Adelaida no iba a dejar que su marido volviera a la casa. Que busque un lugar donde vivir con su novia. Que construya una nueva vida desde cero, sin depender del dinero ni de la amabilidad de los demás. Se acabó el tiempo de los regalos.